Hola, bueno, ya nos saludamos, charlamos un ratito. Vamos a comenzar la actividad de hoy. Soy Ana González, del Espacio de Niñez y Adolescencia de la Comisión Científica de SAP. Les doy la bienvenida a todos en nombre de nuestra institución y en especial a nuestra invitada de hoy, la doctora Emilce Bleichmer. Quiero decirles que estamos profundamente agradecidos de que haya podido acompañarnos hoy, participando de nuestro simposio anual número 25 sobre el método psicoanalítico, actualidad y vigencia. En lo personal, valoro muchísimo su presencia aquí, ya que ha sido una de mis autoras consultadas en lo que atañe a la problemática de la sexualidad femenina, los trastornos narcisistas de la feminidad, los desarrollos del concepto de género dentro del psicoanálisis, sus trabajos sobre la histeria infantil, el diagnóstico diferencial con las situaciones de abuso, solo para nombrar algunos de sus aportes. A pesar de que todos la conocen, voy a presentarla en una brevísima síntesis de su extenso currículum. La doctora Emilce Bleichmer es doctora en medicina, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es directora del IPSIS, la Escuela de Libre Enseñanza del Psicoanálisis de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, es miembro de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, es miembro de la Red Internacional del Apego, IAN, es presidente de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, es profesora y directora académica del curso de especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica, El niño, niña y su familia, también de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es autora, entre otros libros, de La sexualidad femenina de la niña a la mujer, de 1998, y Manual de psicoterapia de la relación entre padres e hijos. El tema sobre el cual va a disertar hoy es la pornografía, iniciación sexual de la infancia en el siglo XXI, ayudando a los padres. Una vez finalizada la exposición de la doctora Bleichmer, vamos a tener un tiempo para preguntas y comentarios que esperamos que sean breves, así todos podemos participar y establecer un diálogo con Emilce. Adelante, Emilce, te escuchamos. Había iniciado el agradecimiento a todas y a todos, porque aún estando tan lejos en Madrid se siguen acordando de mí y teniéndome tan en cuenta, y eso se agradece profundamente. Entonces, voy a dar inicio a un tema que es de enorme importancia, ¿no? Porque en el mundo actual se presentan factores que definen el desarrollo sexual desde una perspectiva completamente diferente, que es a partir del avance de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, en términos de las desigualdades sociales y la violencia de género. Todo esto es bastante nuevo dentro de lo que puede ser la iniciación sexual, que en este momento, a través de la pornografía es, en términos de las nuevas tecnologías, totalmente accesible, ilimitada, tanto en calidad como en cantidad de contenidos, es decir, muy impactantes, es interactiva y es anónima. Por lo tanto, es perfecta para los adolescentes o los chicos que se conectan directamente. Como resultado de estudios actuales, es decir, se organizan desde programas para ayudar a los padres y a los niños, tres grandes grupos de edades, de 9 a 11 años, en donde se supone que es la primera exposición o es una forma de
de encontrar la pornografía por curiosidad o porque en forma directa o por algún amigo o compañero, pero que en realidad es un tema más que de sexual, de curiosidad, ¿no? Y la presión del grupo y lo que puede ser el grupo de clase o de amigos que incita a curiosear, pero que la motivación fundamental que se supone, y esto es muy importante en términos de motivación, es la curiosidad. Luego, ya más adelante, es el grupo de 12 a 16 años. Esto está bastante sistematizado por el programa Safe Children, que es la búsqueda deliberada, en donde ya sí se busca y se está conectado para encontrar la mejor página, digamos, ¿no? En términos de lo que ellos consideran que es la mejor página. Y luego el otro grupo, que ya es, digamos, adolescentes ya jóvenes, diríamos, que es el uso y el abuso de la pornografía, en donde aquí ya nos encontramos con el tema de la adicción a la pornografía, que generalmente aparece ya en esta edad y hacia la adultez. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? O sea que la mayoría de los adictos a la pornografía son ya adultos jóvenes o adultos. El tema que yo quiero más centrarme es en un trabajo, un estudio de una directora de cine porno feminista que creó el proyecto The Porn Conversation. Ella misma introdujo la necesidad imperiosa de conversar sobre la pornografía. O sea, fíjense que es el giro, ¿no? Porque la pornografía se espía, se ve en la pantalla, pero esto es conversar sobre. Esto me hizo acordar mucho cuando encontré este programa y este informe. Aún cuando yo llegué a España, en 1984, el destape, digamos, del socialismo en el gobierno y el Partido Socialista de Felipe González había creado un ambiente de mucha liberalidad o liberación en torno a un país tan católico, tan conservador, tan reservado en términos de sexualidad. Y había un programa por televisión de una periodista muy renombrada que se llamaba Hablemos sobre sexo. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque, por supuesto, era un programa por televisión, no había imágenes de ningún tipo, ni de desnudos, ni de sexualidad, ni de relaciones sexuales, sino que ella hablaba y invitaba a la audiencia, tenía una audiencia en el plató y tenía otra audiencia por la cual uno se podía comunicar por teléfono, y era para hablar. Es decir, y esto significó una gran revolución en la sociedad española. Es decir, que el tema de poder conversar sobre la sexualidad, a partir de este programa, se difundió muchísimo en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esta mujer, que es directora de cine porno feminista, que crea un programa
para ayudar a los padres a dar un paso en las conversaciones de sexo con sus hijos. Y no solamente hablar de educación sexual o de introducción a la sexualidad o de temas de sexualidad, sino de pornografía, ¿no? Y para esta directora que se llama Erika Lust, L-U-S-T, su misión es brindar a los adultos y educadores, como ella sostiene, la oportunidad de ayudar a los adolescentes a tomar decisiones inteligentes e informadas con respecto a la pornografía, ¿no? Aquí ella lanza un caramelo de incitar al orgullo y al narcisismo de los adolescentes, de no hacer tonterías y de ser inteligentes, ¿no? En términos de sexualidad o pornografía. Basado en este estudio, en España, es decir, un estudio piloto, liderado por una profesora también de salud pública, es decir, incorpora un programa de alfabetización porno, así se llama, alfabetización porno, que también, como su nombre lo indica, está dirigido a profesionales, pero está dirigido también a cualquier público que esté interesado en perfeccionar o sofisticar o complejizar las relaciones interpersonales, ¿no? Y que justamente insiste en que el carácter adictivo de la pornografía hace que con más razón los profesionales seamos capaces de enfocar este tema y no dejarlo aparte en nuestros programas, ya sea programas de máster o programas universitarios, sino que incluyamos la pornografía como un elemento a tener en cuenta en forma académica. Y que nuevamente todas estas investigadoras insisten, es imposible evitar y prohibir que se vea pornografía. Es absolutamente inocente y ingenuo pensar que se puede prohibir o que se puede evitar. Lo único que podemos hacer es enseñarles a los que ven pornografía a analizar lo que ven de un modo mucho más efectivo y para que convivan con el mundo actual, que es un mundo en que la pornografía está por todas partes, ¿no? Entonces, ellos insisten mucho en que hay dos aspectos a tener en cuenta. El tema de que en muchos programas de estimulación o de trastornos sexuales o de problemáticas en torno a las relaciones entre los sexos, se utiliza un tanto la pornografía como un estímulo, pero controlado, obviamente, ¿no? Pero que a partir muchas veces de esos programas en donde se estimula, se pasa nuevamente a la adicción. Y por eso me interesa
leerles un programa de 7 puntos, y así se llama, 7 razones por las que deberías hablar de pornografía con tus hijos. Y este está dirigido especialmente a los padres, ¿no? Y entonces empieza así. ¿Por qué? 7 razones, ¿no? Por 7 razones. La primera, porque con el porno saben toda la teoría antes que la práctica. Esta es una de las primeras razones que los entendidos sostienen y defienden para justamente hablar y hablar, ¿no? Y lo definen de esta forma. El sexo es una de las pocas cosas de las que no tenemos referencias directas. Obviamente como niños o como adolescentes, antes de tener la primera relación, ¿no? De pequeños vemos a nuestros padres trabajando o hablando, divirtiéndose, discutiendo, pero salvo en algunas culturas muy particulares o en grupos nudistas, nadie practica sexo delante de los hijos o delante de los niños. No es una actividad pública para compartir. Entonces siempre está rodeado de cierto grado de curiosidad, de misterio, de leyendas, de todo lo que hemos vivido en nuestra infancia, supongo todos nosotros, sin que ellos simplemente lo formulan como que sabemos teoría antes que la práctica. ¿No? ¿Qué quiere decir teoría? Bueno, justamente la pornografía es teoría, porque es algo que no es una actividad que estamos desarrollando nosotros con nuestro cuerpo o con alguien. No es un juego sexual con alguien, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que antes del acceso tan fácil y tan permanente a la pornografía, el hecho de espiar o de tratar de entender algo de los adultos era una actividad no frecuente. Pero ahora cualquier chico se convierte en un voyeur. Es decir, y el voyeurismo es una parafilia. Ya es entendido como una forma no directa en términos de relación uno a uno o interpersonal, de excitarse y llegar a la masturbación, por medio de la masturbación, al orgasmo. Entonces, obviamente que hay muchas personas con distintos tipos de dificultades para llegar a una relación sexual, que el voyeurismo es la forma de obtener placer. Y aquí lo que se considera es que la pornografía convierte a cualquier chico o a cualquier adolescente en un voyeur. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que también diferencia a esta generación de otras generaciones en toda la cultura de la masturbación. La masturbación como actividad sexual autoerótica infanto-juvenil se caracterizó en las generaciones anteriores por alguna imagen escondida, algún libro o alguna cartulina o alguna... pero
no permanentemente mirando la tele y masturbándose todos los días mirando la imagen pornográfica. Por lo tanto, esto genera un grado de organización de la sexualidad que puede ya establecerse en esta dirección, en donde el adulto, el joven, termina siendo un adulto que, por más que tenga una compañera o una novia, es decir, resulta que la relación no le permite llegar al orgasmo, y tiene la relación y al mismo tiempo tiene una pantalla al lado, en el teléfono o en el móvil, que él está mostrando el porno y entonces así llega al orgasmo. ¿Mm? Estos son algunos casos que hoy en día vemos. Es decir, gente que para llegar al orgasmo tiene que mirar el móvil, aún estando con la pareja que le gusta, o con la pareja habitual, no solamente con alguien transitorio o una relación así esporádica, ¿no? Entonces, esto es lo que es uno de los efectos que es el voyerismo. Es decir, la multiplicación de las tendencias voyeur de los adolescentes y jóvenes. Hay una psicóloga y sexóloga española de Barcelona que da charlas también en colegios, y recuerda que cuando en los colegios habla de pornografía en las charlas, es decir, ella insiste en que la pornografía no es una sexualidad real, es una sexualidad de ciencia ficción, en que los que aparecen en la imagen son actores, no son personas, digamos, chicos y chicas que viven una sexualidad en ese momento y que la filman. Y entonces cuando ella dice que cuando ella explica en el colegio que la pornografía es ciencia ficción, se le ríen, los chicos se le ríen, ¿no? Y dicen, pero ¿qué me dice si está pasando y eso es verdad? No son efectos especiales, no es una peli de animación, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende como las distorsiones, ¿no?, que empieza a haber en torno al consumo creciente de pornografía. Esta es la razón número 1 por la cual estas investigadoras consideran que los padres y las madres se tienen que sentar con los chicos y hablar de esto. Incluso de hablar de este aspecto, ¿no?, del mirar y de lo que el efecto sobre la sexualidad y sobre la activación del erotismo genera la imagen. Y el exceso o el abuso de esto, ¿no? Esta es la primera razón. La segunda razón es porque se acostumbran a estímulos muy intensos. Y ellas sostienen, esto es que se los leo textualmente: crecer con las imágenes de alto voltaje propias del porno convencional ellos dicen que hay pornografías mucho más sutiles y muy sofisticadas, pero que generalmente hay que pagar, ¿no? Pero entrar a pelis XX gratuitas son estas, ¿no?
y se habitúan a estímulos muy poco frecuentes en la vida real. Y luego, como los adolescentes miran y piensan que eso es lo que hay que hacer, cuando llegan a tener relaciones, se encuentran o que no pueden, o que no les sale igual, o que se sienten frustrados porque no son tan activos como en la imagen, o porque buscan ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, se acostumbran a estímulos intensos que después tratan de reproducir o de imitar. Y esto es muy importante, que los padres sean capaces de hablar con los hijos y mostrarles que esto que no es así, que este es un efecto de la pornografía, pero que la sexualidad común no es así tan intensa y tan desorbitada como aparece, ¿no? Y esto es el tema, ¿no? Que entonces es a partir de esta intensidad que se produce o la búsqueda de relaciones así con otros que se presten aparentemente a este tipo de relaciones, o sino que llegan a un momento que se insensibilizan, que hay un efecto contrario, o sea, como cuando algo así, como hay una hipersaturación, y por lo tanto luego en la vida real, si resulta que hay frigidez o hay impotencia, o hay fenómenos en menos y no fenómenos en más. La tercera razón. Siempre es por qué los padres deberían hablar de pornografía con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque el porno comercial atribuye gestos generalizados por género, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las mujeres y qué hacen los hombres? Y que eso efectivamente hay todo un protocolo en los distintos programas que efectivamente se reproducen. Entonces las mujeres desarrollan ciertos gestos o ciertas actitudes o ciertas posiciones o lo que sea, y los hombres otras. Y entonces efectivamente esto va generando una especie de sí, de protocolo, como que el adolescente o la persona le parece que tiene que seguir, ¿no? Y aquí aparece el tema del sexo oral. O sea, que tanto el sexo oral como el sexo anal son siempre buscado, fundamentalmente cuando aparece la búsqueda por parte de jóvenes varones, de chicos, es decir, buscan escenas en donde se practica el sexo oral o el sexo anal, que es uno de los aspectos luego complicados para la vida real. Y las mujeres que son menos consumidoras de pornografía, las adolescentes o las jóvenes, las mujeres mayores, ahí se invierte un poco. Las estadísticas muestran que el uso de la pornografía en mujeres mayores es mayor que en adolescentes o en chicas jóvenes. Sí, y que justamente aparentemente en las
imágenes, por supuesto, de la pornografía comercial, las mujeres se lo pasan bomba, digamos, ¿no? Siendo penetradas analmente o pasándose, succionando el pene de 4 o 5 hombres, como puede aparecer en las imágenes pornográficas. Y que esto no es mucho menos real que efectivamente el deseo de los hombres, que en realidad lo que muestra la imagen es algo que en el caso del sexo masculino puede realmente coincidir con un deseo o una motivación, pero que en términos del género y el sexo femenino generalmente es mujeres que se dejan llevar, diríamos, ¿no? Que cuando se conversa, es decir, alrededor de estas imágenes, es decir, lo que aparece es algo así como, bueno, si a ella le gusta, ¿no? Si a ella le gusta, y que llegado el momento de considerar las posiciones como un deseo propio de las chicas, dudan mucho o son capaces de contestar como desde la misma perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de no ser unas tímidas o aquí se llaman a las chicas en España que son muy recatadas, se las llama monjitas, ¿no? Es decir, para no parecer monjitas. Entonces, para no parecer monjitas, se suman a prácticas que no desean. Y esta es la diferencia entre un sumarse, un dejarse llevar, una prevalencia de lo que nosotros consideramos las razones del género con respecto a las reacciones del sexo. Entonces, la prevalencia es, ella no va a ser una monjita. Por lo tanto, desde el punto de vista de la identidad de la chica, ella quiere ser una chica moderna, y una chica lanzada, y una chica libre, y una chica que goza del sexo. Pero eso es desde el punto de vista de lo que desea para su identidad, cómo desea ser vista o cómo desea ser considerada, pero no porque sea fundamentalmente una motivación sexual la que está en juego, o sea, un deseo muy profundo y de obtener placer sexual y orgasmo por medio del sexo oral o del sexo anal. Esto es lo que se dice, ¿no? Aunque les resulte raro, hará todo lo posible por encajar en el molde, para ser cool y para ser, acá se dice mol, gustar a su pareja, ¿no? Entonces, en términos de mantener la pareja, es decir, la pornografía entra en la vida de las mujeres por medio de la motivación del temor al abandono. Por eso les traigo el tema de que en realidad prevalecen las relaciones de género sobre las motivaciones sexuales. Noemí Domínguez, que es también una investigadora aquí en España, comenta, a mi consulta han llegado chicas jóvenes preguntándome qué podían hacer para que el sexo anal les dejara de doler. Entonces consultan a una psicóloga para que la ayude a este tema.
Eh, eh, esto es en términos de las chicas, de las adolescentes mujeres. Y en términos de los adolescentes varones, de los jóvenes varones, muchas veces están muy problematizados, alterados y hasta traumatizados porque tienen eyaculación precoz. O sea, ni bien se erotizan y ni bien están más o menos erotizados, si tienen eyaculación. Y entonces les parece cómo hacen en las imágenes para estar tanto tiempo jugueteando y haciendo en todo tipo de posiciones y de actividades, y cómo aguantan tanto, ¿no? E incluso se preguntan, aunque sean actores, ¿cómo aguantan tanto? ¿Mm? Y esto es muy, muy significativo, ¿no? Bueno, entonces, esta misma investigadora dice que actualmente la pornografía es la que dicta las prácticas que son tendencias, y aquel que va cumpliendo esas prácticas se va sintiendo mejor y se va sintiendo sexualmente y en su identidad como más potente y mejor. Y en cambio puede ser si eres tachada de moña o de imberbe, como se le dice monjita, esto es peor que la peste, ¿no? Bueno, esta era la razón número 3 por la que hay que hablar. Hablar matizando, escuchando. Este es otro tema, cómo hablamos, ¿no? Es decir, porque el hablar también es importante, el cómo, porque de ninguna manera podemos empezar hablando con ¿y cómo se te ocurre a ti ver esto? ¿Y qué estás viendo en la tele? ¿Y qué estás viendo en la tableta? ¿Y cómo se te ocurre mirar porno? Y para eso quieres un teléfono móvil, para mirar porno. Es decir, si la conversación empieza así, no se puede dar, ¿no? O sea, no se va a dar aquello que necesitamos, que es poder encarar todos los matices. Y si comenzamos por una especie de escandalización adulta de lo que están haciendo, jamás vamos a poder tener esta conversación. Esto es fundamental. Y entonces, porque el tema es cómo empezamos una conversación sobre la pornografía con nuestros hijos. ¿En qué condiciones se empieza esta conversación? ¿Cómo es que la podemos tener? Y a veces algunos, esto he escuchado a alguna gente, dice, sentarte a ver pornografía con él. Te sientas, ves un rato y empiezas a hablar de lo que ve. Bueno, paso a la razón número 4. Se erotiza la violencia. La pornografía erotiza la violencia. Hay una investigación de un grupo americano de Estados Unidos encabezada por Owen, O-W-V-E-N-S, Owen, 2012, titulada The Impact
el impacto de Internet, the impact of Internet pornography on adolescents, ¿no? El impacto de la pornografía por Internet en adolescentes. Y ellos, a partir de entrevistas con adolescentes de todo tipo, sostienen que esta exposición a material pornográfico en la red en edades tempranas es causa y consecuencia del famoso estereotipo y símbolo de la mujer como objeto sexual, que distorsiona totalmente la relación y estimula especialmente a los varones hacia la agresividad sexual, que se ve claramente aumentada. Y hay una investigación sobre agresores sexuales. Esto es en España. En España hubo 2 o 3 episodios muy importantes con respecto a lo que se llama manadas. Manada se usa para los animales, una manada de caballos, una manada de vacas, ¿no? Pero entonces la manada es cuando se juntan un grupo de adolescentes o de hombres para tener relaciones con una mujer o con una prostituta o directamente para violar a alguien. Hubo aquí hay una fiesta que se llama la fiesta de San Fermín, que en el País Vasco, que lanzan a las calles a un toro, y el toro busca cornear a alguien. Entonces la gente lo que hace generalmente es correr, esconderse, es toda una peripecia en donde el experto en manadas, es decir, sale delante del toro y el toro nunca lo toca y gana el premio, ¿no? Es decir, y esto es una fiesta nacional, es decir, que ocurre en verano. Ahora creo que la han prohibido, ¿no? Pero en uno de estos episodios, después de una fiesta esta de la manada, resulta que un grupo de estos hombres que habían entre el primer premio, el segundo premio o el cuarto premio se juntaron y violaron a una chica por la calle. Esto fue un suceso muy sonado que dio lugar justamente a que se prohibiera esta fiesta vasca, ¿no? Pero justamente lo que mostraban era cómo la excitación y el sentimiento de fuerza muscular o de poderío del macho con respecto incluso al macho animal lleva a un deseo de violencia sexual, ¿no? Y el sexo grupal generalmente está asociado a violencia. Y el sexo grupal es muy codiciado entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque el grupo, digamos, esconde al que es más tímido, o al que tiene más miedo, o al que no se anima de entrada. Entonces, efectivamente, se busca
armar un grupito de chicos y tratar de tener sexo con alguna chica que puede ser una prostituta o no. O sea, muchas veces no se trata de prostitutas, se trata de mujeres a las que, bueno, y entonces son violentos, esta es la cuestión. La cuestión es que practican la violencia. Entonces se refugian, ¿no?, en la fuerza del grupo y queda como libre de responsabilidad propia, ¿no? Es como el grupo es el violento. Ninguno de ellos se hace cargo de su propia responsabilidad. Bueno, paso a la razón 5. Porque el porno no habla de consentimiento. Obviamente, ¿no? No es un acuerdo que se habla y se llega a un acuerdo de, bueno, nos echamos un polvo, no, nada de eso. No se habla de consentimiento, no hay gestión, no se gestiona ni la frustración ni aquello que podría ser el contagio, ¿no? O sea, el contagio, por ejemplo, de alguien que no tiene un principio, una motivación de violencia sexual y sin embargo termina siendo agresivo. En España se considera que el asesinato de mujeres, que es ya este año vamos por como 25 mujeres asesinadas por violencia de género, lo que se llama violencia de género, que es lo que antes, o en algunos países todavía se sigue denominando crímenes pasionales, ¿no? En donde el crimen no es ni por robo, ni por asalto, ni por venganza, sino es por algo que ocurre en una relación amorosa, que generalmente es un tipo de frustración, es decir, que la mujer se niega o no quiere hacer algo o no da el consentimiento y entonces, bueno, hasta se llega a la cuchillada y al crimen, ¿no? Entonces, todo lo que es lo normal en una relación cualquiera, que pasa por dos personas que hablan un poco, o se ponen de acuerdo, o se citan, o se lleva adelante, todo lo que no pasa, ¿no? Si se lleva a cabo, en el porno todo es un momento presente. No hay una preparación, no hay un encuentro, no hay un erotismo previo, no hay lo que se llaman preliminares. Siempre es de entrada todo, ¿no? Y lo que se denomina como que en la pornografía es un presente continuo. Es decir, todo es presente, todo ocurre en este momento. Todo es de una forma muy activa y muy pasional y muy agresiva. En el universo de las películas X, todo transcurre aparentemente en forma fluida y en forma agradable. Nadie pone mala cara, ¿no? Nadie tiene un momento en que se queja. Es decir, todo es un bienestar. Y efectivamente esto es importante porque en algunos encuentros
en donde de pronto uno de los dos o tiene algún grado de desacuerdo o de displacer y, y puede expresarlo, bueno, eso es bienvenido en un buen compañero o una buena compañera que escucha, pero en otros no. Es decir, justamente la queja hace que, no, yo contigo, si tú te quejas, adiós muy buenas, ¿no? Contigo no quiero saber nada. Y busco a alguien que no se queje, haga lo que yo haga. Estos son diferentes aspectos que se pueden generar a partir del modelo de la pornografía, ¿no? Las relaciones sexuales que ilustran la pornografía son siempre algo así como guay, perfectas. Todo el mundo disfruta, nadie se daña, ni están en desacuerdo, incluso ante determinadas posiciones, bueno, fantástico, ¿no? Todo transcurre de una manera irreal y utópica. Y esto nunca ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que las investigadoras sostienen, que es lo más importante muchas veces de que los padres compartan el momento en que los hijos ven una imagen para poder señalarle estos detalles. Es decir, porque esto tiene mucha, ¿cómo les diría? Mucha eficacia si se realiza en el mismo momento en que se ve la imagen, ¿no? Entonces, fíjate, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y a veces algunos padres dicen, ¿y tú cuando te encuentras con Mariana? Es decir, ¿todo te parece tan bien? ¿No? Es decir, pero claro, hay que tener bastante, ¿no? Bastante comunicación íntima con los hijos. Y después todo el tema del preservativo, que hoy en día, bueno, hoy cada vez más es universal y cada vez más todos lo aceptan, ¿no? La chica lo exige o la chica lo da por sentado y el chico accede, o el chico mismo lo da por sentado porque está de por medio el tema del contagio, pero no siempre es así, ¿no? Y todo el tema también en cómo llegar a un acuerdo del sexo cuidadoso es otro motivo de conversación importante. La sexta razón, porque resta creatividad a las relaciones y supone un tratado de anatomía comparada. Y esto también tiene importancia, ¿no? Porque los cuerpos son siempre cuerpos espectaculares. Y por más que nosotros le digamos a los chicos, bueno, estos son actores y justamente se los contrata porque tienen este tipo de cuerpos, pero el tema de la comparación, especialmente en adolescentes que están empezando su actividad y a ponerse a prueba y animarse y vencer las inhibiciones, a veces juega un papel importante, ¿no? Es decir, especialmente el famoso tema de los chicos, ¿no? Es decir, el tamaño del pene. Y por supuesto, en todas las imágenes eróticas, los tíos tienen un tamaño espectacular. Entonces, la anatomía comparada puede jugar un papel a la hora de que entonces se inhiba y se tema la relación real y más adicción
a la pornografía y a la masturbación mirando porno, porque no hay peligro con respecto a esto. El chico no se expone a sentirse humillado o tener vergüenza por el tamaño de pene que tiene. Y en torno de las chicas, por supuesto, ¿no? El tema de las curvas, de la belleza, del cuerpo bien formado, que esto en las adolescentes, especialmente las chicas, tienen mucho menos problema, porque en general hoy en día, bueno, se cuidan y son súper hermosas desde el punto de vista del desnudo. Pero en mujeres un poco ya, un poco más mayores, a veces las mujeres tienen mucha vergüenza, es decir, efectivamente, de su propio cuerpo. Y esto juega un papel también en términos de, como se expone acá, un tratado de anatomía comparada, ¿no? Y a veces el hecho del protocolo comparado. Es decir, entonces, ¿cómo empieza el protocolo de la imagen porno? Bueno, unos besos, esos que se tocan por todas partes mientras se besan, y luego sexo oral, y luego penetración, y luego sexo anal, y ahí eyacula el varón. Y muchas veces los chicos dicen que esto es imposible, es decir, que eyaculan a la primera, y entonces se quedaron atrás. Bueno, todo este tema, ¿no? Todo el tema de los cuerpos musculosos, bronceados, los tatuajes, ahora el tema de los tatuajes. Es decir, cómo muchas veces el furor de tatuarse el cuerpo ha aparecido a partir de los modelos de hombres en la pornografía con tatuajes. Y esto para gente que trabaja en universidades, especialmente en el medio anglosajón, que siempre tienen fondos para hacer estadísticas con respecto a esto, lo han encontrado, ¿no? Han encontrado la frecuencia del estímulo para el tatuaje a partir de imágenes de la pornografía. Como que además el tatuaje es como si les diera un componente erótico mayor, ¿no? Toda una imaginería en torno a cuán eróticos pueden ser para una mujer un hombre que se tatúa, porque en general son los hombres, ¿no? Las mujeres han empezado a hacerse algún tipo de tatuajes que incitan al erotismo en zonas prepuberales o puberales o alrededor de los senos. Y también esto está un poco matizado en términos de pornografía. Bueno, y llegamos a la última, que es la séptima, ¿eh? La séptima razón por la cual tenemos que hablar con nuestros hijos de pornografía. Porque en el porno no hay ni sensualidad ni erotismo. Y decir esto en términos de una conversación son palabras. Y muchas veces no dicen mucho. Pero decir esto mirando una imagen aparece muy claro a qué llamamos sensualidad y a qué llamamos erotismo, ¿no? Lo opuesto a cualquier protocolo, a cualquier mecánica, a cualquier acto en sí. El erotismo y la sensualidad puede ser acariciarse el pelo,
y mutuamente acariciarse el pelo de la cabeza, y estar enormemente encantados en ese momento de sensualidad. Y eso sí es interesante ver que jamás ocurre en la pornografía, ¿no? El tema de los más jóvenes tienen asumido que esto ocurre en las películas X y que ellos lo que quieren es parecerse más a las películas X que ser tiernos o sensibles o amorosos en el encuentro con las chicas, que lo que a ellos les interesa es mostrar su potencia, ¿no? Aquí hay un tema también bastante diferente entre géneros, ¿no? Y el tema de la diferencia, efectivamente, por supuesto que nos encontramos, yo les estoy hablando de extremos y de algo que podemos por ahí en algún historial o en algún caso encontrarnos, pero no quiere decir que todo esto se multiplique y esté siempre presente en la sexualidad del infanto juvenil o de la nueva generación. También hay nuevas generaciones que siguen siendo románticas, sensuales, que saben lo que es el erotismo y que la mecánica del sexo los tiene bastante sin cuidado, ¿no? Es decir, ojo que les estoy dando una visión un poco extrema, pero es esta visión que es la que más exigiría, aún si tenemos consultas por padres que dicen mi hijo está colgado de internet y lo único que hace es mirar porno, ¿cómo podemos ayudar a los padres, ¿no? Sí, porque serían algunos casos en que sí podríamos ayudar bastante. Bueno, no sé si les parece bien que interrumpamos acá y que demos lugar a preguntas, comentarios, todo tipo de intercambio que tengáis ganas que se realice, ¿eh? Yo con mucho gusto. Bueno, sí, Emilce, bueno, muchísimas gracias. Una cantidad de cosas para pensar y bueno, le vamos a dar la palabra a las personas que quieran participar. Ya tenemos tres pedidos de palabra. Bueno, leo primero los del chat. A ver. Sí, igual uno es de Lucas, que también pidió la... Bueno, empecemos por Lucas entonces. ¿Querés leer vos, Lucas, tu pregunta? Muchas gracias, Emilce. Realmente muy interesante. Me parece muy constatable clínicamente, porque al menos lo que yo vi en pacientes adolescentes, tanto varones como mujeres, es justamente esto, cómo termina teniendo tanto peso en la dimensión ideal de la propuesta pornográfica. Y que se termina cumpliendo más como con montar un show, el mismo usuario de la pornografía termina siendo como alguien que monta un show para un espectador interno-externo, que es la dimensión ideal, muy a lo Casanova, ¿no? Me acuerdo cuando Hugo Bleichmar describía a Casanova como apuntalando su propio narcisismo, pero fuera del contacto, tanto con la sensualidad como con el compañero sexual. Entonces, me parece que paradójicamente se termina generando ese vacío de sensualidad y una especie de show brindado al ideal con todas las características de una coreografía, pero además impuesta porque desde la dimensión ideal hay que hacer eso. Yo he visto matices de esto en pacientes adolescentes. Y creo que los que realmente zafan son los que tienen otra versión de lo que puede ser la sexualidad compartida.
una versión distinta, pero tienen que, de alguna manera, sobreponerse a esto o encontrarle una vuelta distinta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo porque efectivamente observas lo mismo que yo he observado y he transmitido, ¿no? Y incluso lo que se observa a nivel de las investigaciones, que es esto, que es cómo el tema de la relación amorosa queda como postergado o en términos de la motivación del contacto y de la relación, queda como oscurecido por la inseguridad narcisista del propio desempeño, ¿no? Este es el tema. Entonces, efectivamente, el tema tiene que ver con el grado de trabajo que podamos hacer sobre los distintos sistemas motivacionales y cuando esto es en un adulto es grave, cuando es en un adolescente casi diríamos que, bueno, se trata de eso, en eso está, se está probando y está tratando de ver qué es la vida y también cómo él o ella reacciona en la sexualidad. Por lo tanto, uno acompaña todo este proceso más que tratar de modificarlo, sino de acompañarlo y mostrarle los distintos matices, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿a quién ves vos ahí? No sé el orden, yo veo a Gabriela Guillón, ¿puede ser? Hola, bueno, muchas gracias, Emil, por la conferencia. La verdad que te leí hace como 20 años en la universidad y te vuelvo a ver ahora, así que es muy emocionante escucharte en vivo y en directo. Así que lo agradezco mucho a través de SAP. Y has planteado varias líneas, yo me voy a referir a una, acotando un poco la riqueza que has traído para pensar en distintas perspectivas. Y tú hablabas de la pornografía y el temor al abandono en las mujeres, y creo que ese es un tema que a mí personalmente me preocupa desde la clínica, porque las mujeres de 30, más o menos 25, 30, me parece que están atravesando por un momento en el que no saben muy bien qué hacer con sus cuerpos por esta exigencia que creería yo que tiene que ver también con lo que tú planteas de el ideal del cuerpo en la pornografía, y hay muchas intervenciones quirúrgicas que se están haciendo con mucho desborde, eh, por un lado, y por otro lado comentan mucho el tema de fingir los orgasmos con los hombres, que curiosamente en algunas, no en todas, se recuperan a través de relaciones fugaces con otras mujeres. Ese es un fenómeno que yo he visto en la clínica y que me parece que es un tema para pensarlo, y quería saber cuál era tu mirada. Muchas gracias. Uy, te agradezco mucho porque tú sí que abres el panorama para todavía más información. Bueno, no hay ninguna duda que el tema de las intervenciones quirúrgicas está motivado por muchos factores, no solamente en la pornografía, sino por el ideal creciente de la modelo de pasarela como aquello que toda mujer quiere poder ser. Si no es necesario ver pornografía, sino simplemente mirar moda y estar alrededor del tema de la moda o del maniquí o todo esto que es una lacra para muchísimas mujeres y para muchas chicas, ¿no? Entonces, el tema de llegan por supuesto, a intervenciones quirúrgicas para ir dándole al cuerpo ese modelo, y es una barbaridad, obviamente, enorme. En términos y se observa, se sigue observando, y
les voy a dar un dato muy significativo. Aquí en España, efectivamente, junio es final de curso, ¿no? Se abren todos los concursos o para el próximo curso que empieza en octubre. Entonces, en junio, las becas o los puestos para los estudiantes de medicina que van a hacer la residencia el primer puesto es medicina estética. Porque, ¿por qué buscan ser cirujanas estéticas o cirujanos estéticos, chicas y chicos? Porque es lo más demandado que hay. ¿Mm? O sea que no hay ninguna duda que esto está... porque la cirugía estética no tiene que ver con cómo era hace tantos años, si tú tenías una nariz horrible, tipo Pinocho que te llegaba hasta la esquina, sino que ahora la cirugía estética es para perfeccionar el cuerpo, no para eliminar alguna anomalía que tengas. Bueno, entonces no hay ninguna duda que esto es así. El tema de fingir los orgasmos, esto es viejo como el mundo. La falta de desarrollo de deseo sexual en las mujeres es una de las conquistas mayores del siglo XX y del siglo XXI. Que las mujeres deseen la sexualidad, deseen el acto sexual. No solamente que deseen estar con un guapo o que le gusten los hombres guapos, pero que después son frígidas, ¿no? Sino que efectivamente la frigidez se ha reducido mucho. Es decir, pero la frecuencia de las relaciones sexuales sigue siendo una diferencia hormonal y de sexo. No hay ninguna duda que la testosterona es distinto a la progesterona y a los estrógenos. Es decir, sabemos muy bien que las mujeres tenemos un ciclo menstrual. Por lo tanto, tenemos un pico hormonal y un bajo hormonal. Y en ese bajo hormonal, el deseo sexual puede no estar presente. Pero muchas mujeres no pueden no tener relaciones sexuales con su pareja si no tienen deseo, porque eso lleva a un conflicto con la pareja. Entonces fingen, ¿no? Fingen, y hasta el fingir se convierte en una forma de estar bien. Entonces, el verdadero orgasmo sexual femenino es una conquista. Y es una conquista de muchas adolescentes que son bastante militantes en esto, en términos de que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá, o a mí no me va a pasar lo que le pasa a las mujeres. Yo quiero la igualdad, no en términos de que salgo de noche y me pongo pantalones y voto y todo esto, sino que quiero la igualdad en términos de deseo sexual. Esto es una cierta reivindicación de ciertos grupitos muy sofisticados de adolescentes ilustradas. No hablar de otro continente que no sea Europa o Estados Unidos. Estoy hablando de un minúsculo número de mujeres. Después, no sé más qué habías preguntado, pero esto es lo que yo te quería insistir mucho, ¿no? En términos de que las mujeres terapeutas que tenemos a nuestro cargo seamos capaces de hablar también de esto, porque la sexualidad
Ah, y tú decías que muchas mujeres que no tienen orgasmo y que lo pasan mal o frustradas con las parejas, después, sin embargo, con un encuentro entre chicas terminan sintiéndose mejor, ¿no? Y teniendo como una especie de orgasmo paralelo. Bueno, esto es lo que lleva a un creciente número de lesbianas. Es decir, mujeres que reivindican que la sexualidad entre mujeres es mucho más protectora, placentera que la sexualidad heterosexual. Porque en la sexualidad homosexual no hay miedo. Y en la heterosexualidad las mujeres generalmente tienen cierto grado de aprensión o de temor. Estamos, entonces, había pedido la palabra Bruno, que yo no lo había visto, así que Bruno, te doy la palabra, saca tu micrófono. Primero, realmente quería agradecerle a Emilce, que evidentemente posee esa especie de marca en el orillo de los Bleichmark que se llama claridad conceptual. Porque, yo estaba acostumbrado durante años a hablar de Hugo, pero escucharla a Emilce y empezar a poder pensar en el asunto de la sexualidad versus pornografía es la primera vez que me pasa. Así que gracias. Segundo, conecté mucho lo que decía Emi con ese magistral ensayo de Hugo del libro Avances, donde él habla de la modificación terapéutica del superyo, que no es el superyo clásico del psicoanálisis, el de Strachey o de la castración o del Edipo, sino que tiene que ver con las categorías valorativas múltiples de nuestra contemporaneidad. En ese sentido, me pareció que lo de Milce me llevaba a una especie de gradiente, ¿no? Para mi propia imagen. En una punta estarían las múltiples variantes de la pornografía que no son de un solo tipo, que son múltiples, y que lo de Milce permitiría quitarles el aspecto delincuencial o moral o demás y hablar de ellas, es decir, a incluirlas en un aspecto comunicativo. Me parece interesante. De la otra punta del gradiente estaría la sexualidad clásica, la de los viejos, la del amor, la del erotismo, que no es lo mismo. Que es importante discriminarlas del otro. Que no sea delito, que no tenga moral, no quiere decir que pueda formar parte de la familia del erotismo, del amor. Me parece que esa discriminación que ha hecho Emilce a mí me aclara un poco más las cosas de por qué hay en estos momentos tanta atracción en distintos sectores adolescentes por la pornografía de distinto tipo, además, porque es también una actividad extremadamente polisémica. No hay una, supongo. No hay una. Eso. Bueno. Emilce, ¿querés decirle algo a Bruno? Seguimos con las preguntas. El tema, por eso quería aclarar, ojo, estoy dedicándome una charla a exclusivamente el tema de la pornografía, lo cual no quiere decir que las relaciones amorosas, es decir, no sigan siendo o tengan un componente fundamental de amor, de ternura, de sensualidad y de erotismo, pero están los que pobrecitos se han deformado y hay que tratar de que vuelvan o que reconozcan estos aspectos que nosotros consideramos que es la sexualidad más bonita que hay. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Carlino. Buenos días a todos. Buenos días a Emilce, que ya hace varias décadas de cuando éramos jóvenes en la facultad, que no la veo y que es una alegría poder encontrarme con ella. Bueno, agradezco todo esto. Yo no había pensado en este tema hace años, no sé si alguna vez lo pensé,
Pero bueno, la pornografía está establecida ahora en los celulares, no es que hay que ir al cine para verla. El asunto es, bueno, ¿cuál es el rol de los padres? Yo no sé si entendí bien, pero en un momento al principio de la exposición pareciera como que los padres tienen que sentarse con los hijos. Bueno, si lo quieren hacer, pues que lo hagan, no me preocupa. Pero a mí me parece que no es tan necesario. Yo pienso que la vida cotidiana, la vida en familia, la vida con los amigos, es una metáfora de lo que es la vida sexual. De manera que si los padres operan en la educación, no solamente con la palabra, sino con los hechos de la vida cotidiana, yo creo que están educando sexualmente a sus hijos. Establecer relaciones afectivas con los amigos, bueno, también es una metáfora de lo que en privado se puede llegar a hacer. ¿Y cuál es la escuela de la sexualidad? La propia pareja. Hay una creencia, creo que está desapareciendo, pero de que el varón tenía que enseñarle a la mujer. Y yo decía, pero ¿de dónde sabe si él nunca la tuvo? Es decir, yo creo que la pareja tiene que enseñarse o aprender juntos. ¿Y qué puede hacer? Voy a ser breve, ¿no? ¿Y qué puede hacer el psicoanálisis? Bueno, en los tratamientos sabemos, pero bueno, no toda la humanidad se trata. Yo creo que el psicoanálisis tiene que meterse más en la sociedad y operar en distintos ámbitos públicos y para eso de fingir los orgasmos. Y es bueno, porque esa pareja no está unida, si no, no hace falta fingir los orgasmos. Puede ser que la mujer tenga placer en complacer a su pareja, aunque ella no tenga orgasmo, y esa es su alegría de que está complaciendo a su pareja. Fingir los orgasmos implica dos narcisismos que no se han tocado ahí. Y por último, eso de ¿a qué le temen? Quisiera después que te explayes, las lesbianas. No sé, yo pensé que le temen al SIDA. Bueno, pueden ver entre ellas SIDA, le temen al embarazo. Puede ser, porque los lesbianas no pueden. Pero no sé, es un tema que me quedó como pregunta y que te lo hago concretamente para que después. Perdón, ¿cuál es la pregunta sobre las lesbianas? ¿Cuál es que no? Claro, No ¿cuál es está el claro? temor ese que lleva al lesbianismo? O que existe en las lesbianas instalado el temor. El temor a las relaciones heterosexuales, preguntás. Sí. No, el temor. Ella dijo el temor, por eso no sé si es temor al contagio. Bueno, se pueden contagiar con los besos. No, de acuerdo, me queda claro. Temor al embarazo. No sé, es una pregunta. No tengo una postura. No lo había pensado nunca. Uh-huh. De acuerdo. ¿Querés contestar, Emilce? Sí, quiero contestarle, porque en realidad estoy de acuerdo con él en el sentido de que la pareja es el mejor modelo, no hay ninguna duda. Hoy en día el tema de la pareja y de la familia como modelo, casi les diría que en algunos sectores es una excepción. Están las mujeres, las madres solteras, las mujeres solas, es decir, los padres divorciados, las parejas múltiples, en fin, hay escenarios complicados y complejos en términos de lo que es la realidad creciente. En términos de lo que el tema de que las mujeres en general, aún mujeres heterosexuales, en términos del contacto cuerpo a cuerpo, existe siempre desde pequeñas un cierto punto de amenaza. Amenaza al dolor, amenaza a la penetración, amenaza a la fuerza, amenaza a la violencia, y que, por supuesto, si tenemos excelentes relaciones con nuestros padres y hemos tenido muy buenas parejas, no lo hemos vivido. Pero yo no sé si vosotros estáis en el mundo actual en donde
la violencia de género, mujeres asesinadas por hombres, violaciones, vídeos en donde aparecen siempre películas en donde las mujeres están relativamente, bueno, con cierto grado de explotación y maltrato, genera un espacio psíquico en donde el temor en la chica X de gradiente mínimo puede existir en relación al temor del chico, que el único temor que tiene es que no se le pare. Es decir, no hay otro temor. Es decir, es el tema de la erección, por lo tanto es un tema propio del narcisismo. En cambio, en la mujer se afecta el sistema autoconservativo, no el narcisismo. Además del narcisismo y de todo lo que en términos de narcisismo puede estar afectada a una chica. Pero hay un punto autoconservativo que eso no existe en el varón. Eso es lo que muchas mujeres, después de relaciones difíciles, heterosexuales, encuentran que con una mujer eso no les ocurre. Y entonces abrazan el lesbianismo. A eso me refería. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Eduardo Mandelbaum. Eduardo Mandelbaum, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Lo ves? Escondido, che. ¿Cómo te va? Eduardo. ¿Qué tal? Gusto de saludarte, como decían, desde la época de estudiantes, que no nos vemos, pero sé de tus trabajos y de tus avances que me parecen remarcables. Creo que Carlino también señalaba que habían sido compañeros de estudio, ¿no? Aquella época tan movida. Bueno, Emilce, lo que nos traes, a mí por lo menos me produce una serie de asociaciones y resonancias que no voy a evidentemente poder comentar en un brevísimo lapso, por lo menos las voy a mencionar, ¿no? Es interesante. El tema de la pornografía para mí es, además de una actividad social muy difundida, no sé si ustedes saben, que la pornografía es lo más visto en la televisión. Tiene los ratings más altos, millones y millones de espectadores. Lo que más se ve es pornografía, lo cual da origen, como ustedes se imaginan, a un negocio fantástico y brutal. Ahora, un primer comentario es, si estudiamos la pornografía como objeto, lo planteamos como objeto de estudio y lo contextualizamos, es muy interesante porque acá hay una influencia cultural, se habló recién de Estados Unidos y Europa, ¿no? Brutal la influencia cultural, porque por ejemplo, lo que nosotros llamamos pornografía, en las culturas, por ejemplo en la India, no es tal para nada la pornografía. Hay templos dedicados a la sabiduría de hacer el amor. Está toda la variante que habrán oído nombrar del sexo tantra, donde un encuentro sexual no solo tiene el erotismo como lo conocemos, sino que comporta tal cantidad de maniobras, encuentros, caricias, masajes, que una sesión de sexo tantra puede llevar 4 o 5 horas. O sea, en Occidente sería absolutamente imposible, pero es lo que se propone, ¿no? Y desde ya, la versión más antigua, si ustedes quieren, de la pornografía es el famoso Kama Sutra, que indica no sé cuántas posiciones para tener placer sexual. Del otro lado, en el rango opuesto, tenemos la cultura islámica, donde la mujer, para no provocar al hombre, va vestida de pies a cabeza y apenas puede mirar a través de la burka por donde camina, porque está absolutamente penado, han oído de las lapidaciones, ¿no? De tener relaciones extramatrimoniales y, por supuesto, de tentar al hombre, ¿no? Así que ahí hay una cosa de género, pero brutal. En cuanto a las recomendaciones de los padres y para qué los padres acompañando o no,
Es todo un tema. Yo me he dedicado mucho al trabajo y me dedico al trabajo con familias, ¿no? Entonces, la sexualidad de los niños no es independiente para nada de la sexualidad de los padres, como psicoanalistas eso lo sabemos. Y yo creo que los modelos identificatorios para ser varón o mujer, lesbiano, gay, lo que fuera, tiene mucho que ver con el inconsciente parental, mucho que ver. He incluso descrito alguna constelación familiar que favorecería la aparición del gay, del muchacho. Y respecto de la relación lesbiana, de lo que se hablaba hace un ratito, eso está interesante. Está también en el tema de la pornografía. Si ustedes quieren ver pornografía de lesbianos, van a ver que las mujeres tienen relaciones sexuales, aún dentro del tema que son actores y etcétera, mucho más amorosas que las relaciones heterosexuales. Las relaciones heterosexuales son prácticamente, como dirían en la Argentina, ¿no? A los bifes. Pero, ojo, eso también tiene que ver con los países, porque esa es una sexualidad muy americana, ¿no? La de los grandes pechos y la violencia y no sé cuánto. Bueno, nada, que en cambio las relaciones de mujeres, fíjense, el beso ocupa un lugar importantísimo en las relaciones lesbianas, aún en la pornografía. Y en la heterosexual no es nada de eso. Y lo último que quiero decir es que, ojo, no hay solo pornografía con actores. Hay una onda enorme de pornografía amateur, que son parejas que les gusta subir su sexualidad a las redes y se exhiben. Y eso no, ahí sí se ven las dificultades, las cosas, mucho más naturales, ¿no? O sea, bueno, hay muchas más cosas. Gracias, Emilce. Bueno, Eduardo, qué sorpresa verte y escucharte después de tantos años y de nuestras relaciones infantiles, infanto-juveniles. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo y muchas gracias por el panorama que has abierto. Y el tema del lesbianismo, que es, bueno, coincides con lo que yo enunciaba, ¿no? El tema de cómo se sienten más seguras. Eso también tiene mucho que ver con ese tema tan específico de ternura, caricia, masaje, erotismo en la pornografía lesbiana. Gracias, Eduardo. Bueno. Lía, te escuchamos. Bueno, Emilce, qué gusto volver a reencontrarte después de años en la facultad y de haberte tenido... No la veo, Aría. De Ulloa. Desde ya me pareció muy interesante y toda la idea de que los padres hablen y se comuniquen con los hijos. Lo que a mí me preocupa es que en esta cultura de hoy en día, y hace ya tiempo, ha desaparecido muchas veces la diferencia generacional. Y entonces los padres funcionan como adolescentes, las madres se visten como las hijas. Recuerdo hace muchos años estar invitado a una reunión de tercer grado donde el papá tenía revistas de Playboy desplegadas por ahí. De modo que eso es una preocupación. Y lo otro es todo lo que implica la mecanización en la pornografía, que para mí también tiene una cosa no de ciencia ficción, sino de ficción que lleva a una especie de no contacto emocional desde ya y a una especie de mecanización de las relaciones. Bueno, nada más para ser breve. Gracias, Lía. Emilce. Sí, Lía, justamente ese es el tema de todos los defectos que de alguna manera, si se da la oportunidad de poder conversar sobre el tema, son defectos a mostrar. Y es lo que efectivamente no tiene nada, está tan lejos de lo que es
una relación amorosa normal, ¿no? Tengo anotada a Eleonora Umansky. Te escuchamos, Elio. Bueno, me sumo a los agradecimientos, Emilce, y también al reconocimiento. Digamos, tu exposición da para que charlemos mucho, pero quería ver en lo que vos nombraste, ¿no? El tema del orgullo y el narcisismo, al inicio de tu exposición, y cómo toda esta situación se ha protocolizado, las relaciones amorosas, por un lado, también se han protocolizado, y las relaciones sexuales, produciendo una división, diríamos, importante en los vínculos, pero en las personas también. En este sentido, hay uno de los puntos que vos marcaste, que tiene que ver con la anulación de la creatividad. Entonces me preguntaba cómo opera en la pornografía y en las relaciones humanas el tema de la fantasía, diríamos, que es un tema muy estudiado, muy importante, diríamos, para el psicoanálisis. Está rodeando toda tu exposición y que me parecería vincular esto: narcisismo, fantasía y vínculos. Muchísimas gracias. Gracias, Eleonora. Eso es lo que desgraciadamente la pornografía disminuye, que es el hecho de que en la medida en que en otras generaciones no teníamos tanto estímulo, si nuestra mente daba mucho más para imaginarnos cualquier cosa. Hoy en día la imaginación está como capturada, porque es tanta la oferta, incluso lo que recién mencionaban, es decir, gente que efectivamente se filma, ellos mismos se filman y entonces luego lo cuelgan en las redes. Imagínense, ya es como si, ¿qué queda para la creatividad? No sé, queda algo pantagruélico, pero no en términos de aquello que, no sé, hace 2 generaciones, que es mi generación, el tema de los estados crepusculares antes de irme a dormir eran estados eróticos, en donde uno se inventaba cualquier cosa con el chico que le gustaba o que no le gustaba, ¿no? Y eso hoy en día lo que te aparece queda como, ¿cómo les diría? Supongo que sí, que sigue existiendo, pero no es lo que prevalece en la vida de los chicos, ¿no? De cualquier modo, bienvenida a la fantasía, porque la vida mental, erótica, es fundamental, ¿no? No solamente la mecánica hormonal, sino la fantasía. Y esto, bienvenido sea. Adelante. Bueno, una última participación tenemos, que es la de Aida Sobel. Aida, te escuchamos. Muchas gracias por la exposición. Iba a decir lo que me resuena en la clínica, pero quiero acortar cada una de las razones que me gustó mucho cómo las enumeraste. 7 razones por las cuales los padres hablar con sus hijos acerca de esa claridad me encantó. Y yo quiero decir que en la clínica con adolescentes, yo atiendo adolescentes, cada una de las razones que vos diste me resonó profundamente. Y destacar algo dentro de eso, porque además sabemos que la adolescencia es el tiempo de la experiencia en el sentido de la sexualidad. La experiencia no se puede heredar. Podemos a nuestros hijos, y puede el ser humano heredar muchas cosas, pero no la experiencia. Pero quería destacar y agradecerte algo más, aparte de la claridad, esa unión en tu exposición entre la clínica, la profundidad y la riqueza de la clínica y el enorme aporte de la investigación. Me hiciste acordar una entrevista que hace muchos años vos le hiciste a Daniel Stern, donde se valoraba esa unión. Así que bueno, muy agradecida. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, muchas gracias, porque esta idea de que la clínica esté basada
en la experiencia y en la investigación objetivada, porque siempre fue una investigación clínica, la gente con experiencia hablaba de su experiencia, pero ahora tenemos objetivada muchas experiencias y eso es lo que nos permite, creo, refinar un poco más, ¿no? Bueno, estamos en la hora, no sé, Milce, si vos querés agregar algo más a tu exposición para cerrar. Y bueno, nos quedamos con muchos comentarios y preguntas y entonces será un gran estímulo para volver a convocarte. Así que te doy la palabra para el cierre. No, simplemente el hecho de que, digamos, hoy en día no podemos hablar de iniciación sexual. Cualquiera que trabaje en infanto-juvenil, cualquiera que enseñe psicoanálisis infanto-juvenil y sexualidad infanto-juvenil, no puede dejar de mencionar la presencia de la pornografía. Y esto hace un tiempo parecía de locos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la evolución psicosexual del chico con la pornografía? Esto es un defecto posterior de los adultos. Pero es que hoy en día está en el móvil. Está en el móvil de todos los chicos. Y tenemos que aterrizar en esto. Y por lo tanto, darnos cuenta de que tenemos que eso que está en el móvil, hay que darle un lugar en términos de comunicación padres e hijos. Esa era mi intención. Yo tengo nietos y veo que lo tienen en el móvil. Bueno, les agradezco muchísimo el interés, la participación, las caras, y cuando los veo y que hacen así, me gusta mucho eso. Bueno. Ana María, una pregunta, Sí. Ana María. ¿Podríamos, no sé si están de acuerdo, cerrar con un chiste sobre el tema? ¿Cómo no? Encantada, Eduardo, adelante. Bueno, los chistes a mí se me van ocurriendo como las ocurrencias científicas en paralelo con los temas que se van desarrollando. Y cuando hablaste de los chicos que espían y apareció la sexualidad y la pornografía, este no es un chiste pornográfico, sí tiene que ver con las formaciones infantiles, ¿no? Es un niño de unos 6 años, 5 o 6 años, que vive con una mamá de 42 años divorciada, y viven en un departamento como estos, que hay un living y 2 dormitorios a lo largo de un pasillo. Una noche el niño ve la puerta de la mamá casi cerrada con una luz, ¿no? Una especie de la luz que sale de la puerta casi cerrada. El chico y el chico espía y ve que la mamá se está tocando el cuerpo, está desnuda en la cama y se toca el cuerpo y se toca el cuerpo y dice, la mamá está diciendo, necesito un hombre, necesito un hombre. El chico queda impactado y se va a su cuarto. La segunda noche, la noche siguiente, otra vez el hilito de luz, el chico espía y la mamá está con un señor ahí en la cama, desnudos, abrazados, etc. Queda muy impactado y se va a su dormitorio. La tercera noche, la mamá ve que hay un hilito de luz, la puerta no está cerrada, en el dormitorio del niño. Entonces va, se acerca y espía, y el chico está desnudo en la cama y se toca y dice, necesito una bicicleta. Necesito una bicicleta. Buenísimo, Eduardo. Buenísimo, porque además la bicicleta es clásica en el sentido del autoerotismo, ¿no? Milce, un gran abrazo. Soy Julia Brown, por nuestra larga y amorosa amistad. Chao, un beso grande. Gracias por lo que nos has dicho. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Te volvemos a agradecer y nos has dejado con muchísimas inquietudes y temas para pensar, desarrollar e investigar también. Así que a todos los participantes también muchísimas gracias y te damos este aplauso.